Manuela Ramos presenta A Viva Voz. Conducido por Cecilia Chufutali, Lolo Monroy y Verita Ramos. Con el apoyo de Medicus Mundi Guipúzcoa y el gobierno vasco. A Viva Voz. Sí, con la mira, va a quedar un contraste negro y blanco. Sí, a ver, basta. Hola chicos, chicas y chiques. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa ¡A Viva Voz! Y bueno, estamos hoy día complacidos nuevamente de estar con ustedes, llevándole temas interesantes que les van a transportar o ayudar a trascender en sus pensamientos y sus ideas. Como tiene que ser, Lolo, yo estoy convencida que este programa se va a convertir en el favorito de toda la región Ucayali, de la Amazonía y de todo el Perú. Oh. Así es, A Viva Voz es un programa en donde todo te lo decimos. Exactamente, y bueno, vamos a estar en todas las plataformas para que ustedes lo puedan disfrutar. Por ejemplo, en la radio, ¿no? Claro, en Radio del Progreso, todos los sábados a las 9 de la mañana. Y Radio del Progreso, pues claro, la frecuencia 107.7 estéreo. Y también en nuestra página de YouTube, A Viva Voz, así búsquenlo. Todos los miércoles a las 7 de la noche vamos a estar estrenando programa. Así es, y todo esto llega gracias al aporte de Medicus Mundi Guipúzcoa y también del movimiento Manuela Ramos y el gobierno vasco. Así que yo les pido fuertes aplausos ¡Eso! para todos ellos. Bueno, chicas, yo les quiero hablar de algo a ustedes y a todos los que nos están viendo. Existen leyes que ayudan a salvar las vidas de las mujeres, en especial de las niñas. ¿Así? Lolo. Cuéntanos Exacto. más. Sí, les tengo que contar porque se desconoce mucho y es más, estas leyes no se están cumpliendo. Deberían cumplirse, me imagino, si es un Claro. tema importante que vamos a hablar hoy. Exacto, es muy valioso porque se trata de algo, digamos que también injusto, ¿no? Es una realidad muy palpable que se sufre mucho y que sufren las mujeres y que es la falta de la implementación del aborto terapéutico, el tema del día de hoy. Uy, qué interesante y qué chévere que hoy día hablemos de ese tema aquí en el programa, ¿no? Un tema que todas las mujeres deberán de conocer. Y yo, por ejemplo, tengo muchas cosas que decir al respecto. Así es, Verita, el aborto terapéutico es el tema de la semana. Y si ustedes que nos están viendo a través de sus pantallas y que nos están escuchando, quieren conocer más referente al aborto terapéutico, tienen que quedarse aquí en A Viva Voz. Este es un tema que no se habla mucho porque existe mucha desinformación, pero lo que debemos saber y comprender es de que hace más de 100 años el aborto terapéutico ya está en nuestro Código Penal, pero hasta el momento falta una implementación, conocimiento y un buen manejo de muchos profesionales todavía. Así es, Lolo, pero también debe haber muchas personas que ahorita nos están viendo, ¿no? Que están viendo a través del programa, que desconoce esto, que no tiene información, ¿no? Y qué bueno que ahora en el programa vamos a hablar de ese tema. Podamos tocar ese tema. ¿Y qué les parece si conocemos qué tanto conoce la gente sobre el aborto terapéutico? Bueno, nuestra amiga Pamela Roca ha salido a las calles y ella ha recogido las impresiones Paloma, de Lolo, mucha gente. Paloma, Roca. Volando se ha ido. Vamos a ver entonces qué tanto sabe la gente sobre el aborto A ver, terapéutico. escuchemos. Adelante. Bienvenidos nuevamente a otra secuencia de La Calle Habla. Yo soy Paloma Roca y hoy voy a recorrer por las calles de Pucallpa para saber qué opina la población acerca del aborto terapéutico. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Usted sabe algo acerca del aborto terapéutico? ¿Tiene conocimiento sobre este tema? Sí, buenas tardes. Tengo entendido de que el aborto terapéutico está permitido para aquellas mujeres que tienen riesgo en el momento, no sé, en el proceso del embarazo o quizás en el parto, ¿no? Y está permitido. Para mí está mal. Como madre que soy también está mal, pero no sé, no todos somos iguales. Diferentes pensamientos, diferentes madres, diferentes personas. Sí lo he escuchado, pero en telenovelas nomás. ¿Y has escuchado algunos casos, por ejemplo, de este tipo de intervención? Sí, hay muchos casos, sobre todo en los casos de preeclampsia con signos de severidad.
Cuando hay preeclampsia con signo de severidad, en este caso la presión alta causa daño a órganos blancos o órganos diana. Puede ser el cerebro, puede ser el riñón, y estos daños, en este caso a la mamá, son muy fatales. Por eso se les informa mucho, y si ella decide terminar su embarazo, se procede. Bueno, si está en riesgo la vida de la madre, yo pienso que es algo correcto, porque la mamá puede volver a concebir, pero estamos salvando la vida de la madre, ¿no? Si es que el bebé le va a ocasionar la muerte. No estoy de acuerdo, porque es vamos a decir, un pecado quizás, ¿no? Y yo quisiera decir a las chicas, señoritas, que no entreguen así nomás sus cuerpos, porque puede venir el labor empreñado, por decir, ¿no? Bueno amigos, estas fueron las respuestas y opiniones de algunos ciudadanos ucayalinos sobre el tema del aborto terapéutico. Para algunos es un tema desconocido, controversial y hasta incluso sensible de tocar. ¿Y ustedes conocen sobre el tema del aborto terapéutico? ¿Conocen algún caso de una mujer que ha tenido que pasar por esta intervención? Déjanos saber en los comentarios. Wow, y estamos de vuelta. Qué interesante las respuestas que nos han dado estas personas. De verdad que, bueno, el señor, uno de los últimos, mencionaba de que no está de acuerdo, pero hay esa posición. La mayoría de mujeres está diciendo de que está de acuerdo, que sí tiene información. Claro. Pero, y hay una curiosidad, ¿no? De que, o sea, la gente está recibiendo información, o al menos están informados así de a poquito, porque escuché una respuesta que decía que hasta de una novela sí, se había enterado. Pero es lo había importante, escuchado. esto está trascendiendo, y precisamente este propósito tenemos nosotros, ¿no? De llevar información, de masticar mejor este tema importante. Así es, yo creo que es importante conocer qué es el aborto terapéutico. Yo les voy a dar esa respuesta. Dale, Verita, dale. El aborto terapéutico es la interrupción legal de un embarazo, en donde corre en peligro la vida de la madre o la gestante en este caso, ¿no? Y se aplica legalmente cuando es la única forma de salvar la vida de una mujer o evitar un daño grave y permanente en su salud. Así es, Lolo, pero tenemos que saber más de este tema, obviamente, y para eso tenemos como invitada el día de hoy a Shelly Cabrera Loaiza. Ella es responsable de incidencia del movimiento Manuela Ramos. Ella nos va a ilustrar un poquito más desde el derecho, desde lo legal, y vamos a conocer estas implicancias legales del aborto terapéutico. Bienvenida, Shelly, a Viva Voz. Hola, gracias. Muy contenta de estar aquí en A Viva Voz. A Shelly la tenemos conectada por vía Zoom, ¿no? Gracias, Shelly, por estar aquí con nosotros para hablar de este tema tan importante. Vamos un poco a entender cuál es el problema de esta ley, ¿no? ¿Por qué no se implementa adecuadamente? ¿Y por qué cuando hablamos de aborto terapéutico la gente se sorprende? Bueno, esta norma es una norma que no es muy conocida porque no es una ley propiamente dicha. El aborto terapéutico está regulado en un artículo del Código Penal, que es normalmente el código que ve delitos, pero en este caso específico justamente establece que el aborto terapéutico es legal y que no puede ser penado, castigado, sancionado de ninguna manera. Entonces, este artículo en específico ha sido aprobado junto con todo el Código Penal en 1924, hace 101 años. Dentro de este simplemente establece que si durante un embarazo la vida o la salud, y cuando hablamos de salud hablamos de la salud integral, salud mental, salud física, salud emocional de la persona, si es que está en riesgo, se puede acceder a lo que es un aborto terapéutico. Si bien esta norma está avalando el aborto terapéutico desde 1924, recién ha sido regulada a partir del 2014 con la Guía Técnica Nacional. Esta guía es una suerte de manual que establece en qué casos se puede acceder al aborto terapéutico, cómo se debe acceder, cómo se solicita, cuál es el plazo. Y precisamente, ¿qué causales se considera o considera este manual para que se pueda acceder al aborto terapéutico? Tenemos, por ejemplo, si es un embarazo ectópico, es decir, que se esté desarrollando fuera del útero y por ende no se vaya a finalizar un embarazo que llegue a un parto seguro, si es que hay una hemorragia vaginal, si es que hay
enfermedades neoplásicas, de cáncer que puedan afectar y que necesiten tratamiento quirúrgico. Si es que hay enfermedades cardíacas muy fuertes para la persona gestante, se puede acceder al aborto terapéutico. Pero también establece algo muy especial, que es o cualquier otra patología que ponga en riesgo la vida o la salud. Nuevamente, salud integral, y si hablamos de patologías, hablamos de enfermedades o condiciones físicas, emocionales o psicológicas. Entonces, dentro de esto tenemos que tener en cuenta también que el embarazo infantil, el embarazo de niñas menores de 14 años, es un riesgo muy alto para la salud física, para la salud emocional. Tenemos que tener en cuenta que los embarazos de niñas menores de 14 años son todos, absolutamente todos, producto de violación. Entonces también se tiene que cuidar la salud emocional de las niñas. Por eso, cuando hablamos de aborto terapéutico, hablamos que es un derecho de las niñas, porque estas niñas tienen derecho a continuar su proyecto de vida, a gozar su infancia plena, a estudiar, a seguir siendo las niñas que son. Shelly, ¿y cuál es el índice de embarazos en niñas en nuestro país? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo referente a este tema? Y nos gustaría saber también cuál es la situación a nivel de región. Gracias, Cecilia. Es un tema que es bastante fuerte. La verdad, si es que hablamos de los casos de violencia sexual, estos no han disminuido. Lo que hacen normalmente es mantenerse o aumentar. Ucayali es uno de los territorios que más sufre la violencia sexual y que más sufre la violencia sexual contra menores de edad. Hablamos de niñas y adolescentes. Apenas en lo que va del año, 76 niñas menores de 14 años ya han tenido partos, con todos los riesgos que esto implica. Incluso tenemos noticias de que algunas de ellas han acabado en cuidados intensivos después de ser obligadas a llevar a término embarazos. Cuando hablamos acerca de las denuncias de violencia sexual, lamentablemente también hablamos de que la mayoría de agresores forman parte del entorno cercano. Hablamos de padres, padrastros, tíos, tías, hermanos, hablamos de vecinos. Entonces vemos que nuestras niñas y adolescentes lamentablemente no están muy seguras. Entonces, cuando ocurre esta clase de casos, esta clase de situaciones, tenemos que brindarles toda la ayuda posible para que nuevamente no sea algo que trabe sus vidas, sino que puedan seguir con su proyecto de vida, que puedan seguir con su desarrollo personal. Claro. ¿Y cómo entenderse la salud integral de las niñas embarazadas? En el caso de las niñas no es solo salud emocional, que sí, obviamente que las afecta, pero también hablamos de que sus cuerpos no tienen un desarrollo físico apropiado para llevar a término un embarazo y las ponen en un riesgo tremendamente grande. La CEDAW, la ONU consideran el embarazo infantil como tortura. Shelly, ¿qué está pasando con esta guía del aborto terapéutico que no se está aplicando? La guía técnica no ha tenido mayores modificaciones en estos 10 años de vida que ha tenido. Sin embargo, estamos viendo que poco a poco hay amenazas contra este derecho y contra garantizar la integridad y salud de las personas gestantes que tengan que acceder a él. Hablamos, por ejemplo, de congresistas que intentan volver ilegal nuevamente el aborto terapéutico, lo cual sería un retroceso grave en derechos. Hablamos de que se ha intentado modificar guías de hospitales, porque aparte de la guía técnica nacional, que es el documento que todos los hospitales tienen que ver y decir, esta guía se cumple, cada hospital puede regular especificidades dentro de su campo, ¿no? En mi hospital sí cumplimos la guía, pero la cumplimos con estos estándares, ¿no? Y algo que ha pasado es que uno de los hospitales más emblemáticos que garantiza el derecho de niñas y adolescentes a acceder al aborto terapéutico, como es el Instituto Nacional Materno Perinatal, ha sido amedrentado continuamente por congresistas para que su guía no especifique que las niñas tienen derecho a acceder a un aborto terapéutico. La guía decía, en casos de que haya daño psicológico o físico por violación sexual, estas niñas pueden acceder. Eso al Congreso no le gustó. Impulsaron varias medidas para que esta guía se derogue y finalmente fue cambiada. Esto no quita el acceso al aborto terapéutico, pero sí da un mensaje muy grave, que es que acá están legislando por retroceder en derechos y eso es algo que no podemos permitir. Shelly, cuéntanos, ¿hay algo peor que estas amenazas? Chicas, un momento. Shelly, por favor, ¿qué les parece si vamos a una pausa comercial en este momento y para continuar con la entrevista? Sí, volvemos.
Continuamos entonces con tu programa A Viva Voz. Y antes de continuar con nuestra entrevista, ¿qué les parece si vamos a presentar un bloque, un segmento interesante? Porque habla de información. Y es que la información te da poder. Vamos a ver, ¿sí? Atentas a estos números de emergencia que debes guardar. Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, marca el 115. Bomberos Voluntarios del Perú, marca el 116. Bomberos en Pucallpa, marca el 974-986-826. Yarinacocha, 061-596850. Policía Nacional del Perú, marca el 105. Comisarías de Pucallpa, marca el 966-832-614. Yarinacocha, 966-832-714. Manantay, 912-067-331. Campo Verde, 980-121-060. San Alejandro, 992-867-717. Aguaitía, 948-724-865. Si sufres algún tipo de violencia física o emocional o estás frente a un peligro, no dudes en comunicarte con Línea 100, denuncia contra la violencia familiar y sexual, Centro de Emergencia Mujer, CEM. En Yarinacocha y Pucallpa, marca el 061-573247. En San Alejandro, marca el 941-924-061, el 930-287-559 o el 961-900-222. En Aguaitía, el 962-355-145. Estamos de regreso en A Viva Voz y vamos a continuar con la entrevista a la abogada Shelly Cabrera. Shelly, te preguntaba que hay algo peor que estas amenazas. ¿Nos puedes comentar? Justo esto que mencionaba. Si bien han habido estas amenazas y que están latentes para disminuir estos derechos, para retroceder, incluso antes de que estas amenazas fueran tan visibles, no se cumplía el protocolo. Mucho personal de salud a veces desconoce, mucho personal de justicia a veces desconoce. Entonces, cuando hablamos de niñas y adolescentes que tengan que acceder a este derecho, a veces ni siquiera se les informa porque el personal lo desconoce. Entonces, en este caso, vemos que o se niega o no se informa y que el acceso realmente es limitado. Estamos hablando que el año pasado en todo el Perú han sido 1.079 niñas menores de 14 años, todas ellas víctimas de violación, que han tenido partos que las han puesto en un riesgo severo y cuyas secuelas psicológicas y emocionales siguen cargando hasta hoy en día. Entonces realmente vemos acá que no se está cumpliendo, que no se está garantizando el acceso al aborto terapéutico. Entonces, ante este panorama adverso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hace falta? Lo que falta es tener un Estado y una sociedad que garantice derechos. La razón por la cual no se puede acceder a este derecho son barreras estructurales, administrativas y sociales. Hablamos de niñas víctimas de violación que tienen miedo de denunciar o de contar lo que les ha pasado porque ven que la justicia da impunidad a los agresores. O que puede ser que algún familiar critique, o sea, sale en la noticia, pasó tal cosa, ay, cómo habrá estado vestida, para qué sale de noche. Entonces, cuando se da estos mensajes, primero que nada, la persona tiene miedo a denunciar. Y si es que no cuenta lo que ha pasado, pues el embarazo sigue corriendo, y hay un punto en el cual ya no se puede acceder al aborto terapéutico, porque ya se ha desarrollado mucho el embarazo. Entonces, una de las principales causas es darle confianza a la persona. Que nuestras niñas, que nuestras adolescentes sepan que nosotros como personas somos un lugar seguro. Somos alguien que les va a creer y que cuando digan me ha pasado tal cosa y tal persona ha sido, la vamos a creer, la vamos a apoyar y la vamos a defender. ¿Qué pasa luego? Nos animamos a denunciar, hemos contado lo que ha pasado, vamos al hospital y en el hospital no nos dicen que el aborto terapéutico es nuestro derecho. Entonces acá lo que ocurre pueden ser dos razones. Uno, que el personal no esté informado de este derecho y que no sepa que tiene que informar a la niña, al adolescente, a la familia de este derecho.
o que sí lo sepa pero no quiera contarlo. Entonces vemos que hay dos problemas. Uno, que creencias personales eviten que la niña o el adolescente acceda a un servicio de salud completo, garantista y seguro, o que no se haya capacitado lo suficiente al personal y que se le niegue por omisión acceder a este derecho. Entonces, algo muy importante es capacitar el personal. Cualquier niña víctima de violencia sexual, cualquier adolescente víctima de violencia sexual debe ser informada de todos sus derechos, que puede acceder a un kit de emergencia, que pueden avisar en comisaría para hacer la denuncia y que tiene acceso y derecho a un aborto terapéutico porque su vida y su salud están en un riesgo muy grande. Luego de esto, otras de las barreras, que también a veces son por creencias, es que no se cumple la normativa. La guía técnica dice que son máximo 6 días para, de lo que yo solicito el aborto terapéutico, a que pueda acceder a él. ¿Qué pasa? Que normalmente la junta médica se demora mucho en formarse. Se tiene que formar en máximo ese mismo día y tener una decisión en 48 horas, pues demora 20 días en formarse, demora un mes en formarse. No se forma completa o se forma y no avisan a la familia de que ya se ha formado la junta médica. Entonces vemos que si hay este tipo de barreras, también se demora el acceso o simplemente de plano no se da. Ocurre muchas veces que por desconocimiento de la ley también se les niega con excusas que no están validadas por la ley. A veces se les dice, ¿dónde está tu denuncia? Si no has denunciado no puedes acceder. La salud va por un lado y la justicia va por otro. ¿Tiene que acceder esta persona a justicia? Sí. ¿Tiene que ser sentenciado su agresor? Sí. Pero no, esto no es requisito para que yo no pueda acceder al aborto terapéutico, porque lo de salud va por otro lado. No se nos puede exigir una denuncia, no se nos puede exigir una sentencia, una carpeta fiscal. A veces exigen también que se pueda hacer un test psiquiátrico o psicológico a la niña, lo cual tampoco es un requisito. A veces ayuda para el procedimiento, sí, pero no es un requisito, porque se entiende que por el mismo hecho de que son niñas, ya hay un riesgo severo, ya hay una afectación y no se tiene que hacer ningún test extra para ver esta afectación. Entonces vemos acá que hay este tipo de situaciones que se pueden dar en el mejor de los casos, que sí hagamos la ruta de ir al hospital y solicitarlo. Pero ¿qué pasa? También hay baja disponibilidad de centros de salud. Hay algunos lugares que no cuentan con centros de salud que tengan las facilidades para aplicar abortos terapéuticos. A veces hay trabas por objeción de conciencia, que también acá hay que dejarlo claro. La guía técnica te dice sí puede haber objeción de conciencia, pero yo me puedo objetar por conciencia yo como doctora. Yo como doctora no quiero hacer esto, pero el hospital no puede tener una objeción de conciencia. El hospital tiene que garantizar el derecho de estas niñas y adolescentes. Entonces, en este tipo de casos, nuevamente vemos el desconocimiento de la norma afecta muchísimo. A veces se les quiere cobrar, a veces no hay cobertura, a veces se les dice simplemente no se puede en este hospital y jamás se le hace la referencia a otro. Entonces vemos que las trabas son muy variadas. Pueden ser trabas burocráticas, administrativas, sociales, por las creencias personales de la gente, que eso no debe afectar los derechos de nuestras niñas. Algo que tenemos que quedar clarísimo es que queremos niñas jugando, no siendo madre. Shelly, ¿y por qué tenemos miedo de hablar sobre aborto terapéutico? ¿Acaso es un delito? Es una pregunta muy importante, Verita, porque la realidad es que a veces hay miedo de hablar de esto. Justamente a veces genera temor el que está en el Código Penal, pero nuevamente está en el Código Penal diciendo claramente y en letras grandes, no es delito. Entonces, hablar del aborto terapéutico, hablar del derecho al aborto terapéutico, del acceso, jamás va a ser delito y no puede estar penado, ni una persona puede ser investigada por hablar de esto. A veces las personas se niegan a hablar de esto por los tabús que existen, y justamente existe tabú porque lo hablamos en secreto, lo hablamos a voz baja. No hablamos de que es una realidad a la que muchas niñas, miles de niñas cada año se ven enfrentadas, de llevar embarazos forzados, llevar embarazos producto de violación sexual,
Entonces es hablarlo, es decir, este embarazo es producto de violación sexual. Esta niña tiene tiene derecho de acceder al aborto terapéutico y sobre todo hablar de que es legal. El decir esta palabra libera bastante, porque hay muchas personas que tienen ese miedo justamente de, ¿podré hablar de esto? ¿Se me va a investigar? Se puede hablar. Yo puedo hablar también de la cesárea, que es otro procedimiento médico que es legal. Puedo hablar de los trasplantes, puedo hablar de operación de apéndice, porque es legal, es un procedimiento médico completamente legal. Y si no me da miedo hablar de que me extirpen el apéndice, no me debería dar miedo tampoco hablar de que puedan hacer un procedimiento médico para preservar la salud de estas niñas y adolescentes, para preservar la salud de cualquier persona cuya vida, cuya salud esté en riesgo y que necesite acceder a esto para continuar con su proyecto de vida de forma sana. Muchas gracias, Shelly, qué importante todo lo que nos dicen, y ya saben que el aborto terapéutico es legal y que desde A Viva Voz queremos niñas jugando y no siendo madres. Ahora sí, vamos a ir a nuestra secuencia de los saludos del público. Adelante. Hola, mi nombre es Carolina Merino y quiero mandar un saludo muy especial al podcast A Viva Voz y a todos los que están siendo parte de este hermoso proyecto. Muchos éxitos y bendiciones y un abrazo a la distancia. Hola, ¿qué tal? Soy Luis López y quiero mandar un saludo muy especial para todos los conductores del programa A Viva Voz. Para Cecilia Chuputay, Amle Monroy y en especial para Verita Ramos. Todos los éxitos y muchas bendiciones para ustedes. Hola, soy Amy, activista feminista de Pucallpa, y mando un saludo al programa Viva Voz. Me gustó mucho el primer programa y un saludo especial a la Shishi. Hola, saludos para Lolo, Verita y Cecilia, grandes conductores del programa A Viva Voz. Éxitos y bendiciones. Chao. Hola, soy Jocelyn, feminista también. Mando un saludo al programa Viva Voz. Genial, espero el siguiente programa, muy emocionada. Y volvemos aquí con A Viva Voz. Chiques, realmente ha sido muy interesante haber conversado sobre este tema con la doctora Shelly, pero yo quiero saber más todavía. Excelente, Verita, te doy un dato y le doy un dato a todo el público de A Viva Voz. ¿Sabías que se puede acceder al aborto terapéutico antes de las 22 semanas? Sí, sí lo sabía. Y también tienes que saber este dato que les voy a dar a todos. Atención, si les niegan o no les quieren atender en este derecho al aborto terapéutico, ustedes pueden realizar su queja respectiva a su salud, a un número. Atención, la línea gratuita es 0800 14 900. Lo repito, 0800 14 900. Ellos se podrán contactar con ustedes, ayudarles a hacerles el acompañamiento respectivo en defensa de este derecho. Así es, 0800 14 900. Esta es la línea para su salud que les va a estar brindando el acompañamiento respectivo. Si tienen alguna queja o si de repente no les están haciendo caso, tomando la importancia necesaria cuando van a solicitar el aborto terapéutico. Chicos, ¿les parece si ahora escuchamos a nuestra amiga la Shishi, que ya la estaba extrañando a la Vamos Shishi? a escuchar a la Ella Shishi. siempre con sus ocurrencias, y nos va a compartir también la historia, porque ella es una mujer amazónica y nos va a contar un poquito también de un casito de aborto terapéutico, porque el aborto terapéutico pasa en todos lados, ¿no? Y la Shishi nos va a contar ahora sobre eso. Adelante, Shishi. Hola ñañitos y ñañitas, ¿cómo están? Otra vez aquí pues su amiga la Shishi. Ay, y hablando de aborto terapéutico, les quiero contar un caso de aquí nomás cerquita de Contamana, ñañitos y ñañitas. Una adolescente pues de 13 años, le vamos a llamar la Teresa. Venía siendo de víctima así de violación sexual, ñañitos, ñañitas, desde los 10 años. ¿Se imaginan ustedes? Cuando su hermana mayor pues se ha enterado de este caso, ella ha corrido a su pueblo, ha ido a ver a su hermanita y la ha encontrado después de 6-7 semanas aproximadamente. Ella al toque ha hecho la denuncia y ha ido a pedir al fiscal ahí que le aplique pues el protocolo del aborto terapéutico, y este se le ha negado. Dice que porque no había, dice, complicaciones en su salud, teniendo 7 meses de embarazo, ha tenido complicaciones en su parto, preeclampsia le ha dado.
Ha estado 15 días ahí en cuidados intensivos. ¿Se imaginan todo esto, lo que ha tenido que pasar? Imagínense, pues, qué negligencia de parte de los médicos. Cómo ya dicen, no va a haber problemas y complicaciones en su salud. ¿Saben qué? Estos médicos deberían de estar más informados. ¿Cómo ya, pues, señores autoridades? ¿No se supone, pues, que ustedes tienen que velar por nuestra salud integral de todas las personas? ¿Cómo, pues, se imagina de una niña va a querer ser, pues, madre a esa edad? Una niña embarazada. ¿Ustedes creen que es su sueño de esa niña tener un bebé a esa edad? Piensen un poquito. Imagínense que fuera su hija, su sobrina, su hermana. Infórmense un poquito, dejen de a un lado ya esas creencias religiosas, sus prejuicios y pónganse, sean más humanos, pues. Ya no permitan que más mujeres y niñas pues sigan muriendo por cosas como esta, todavía teniendo el aborto terapéutico que está legalizado en nuestro país. Por favor, señores autoridades, señores médicos, infórmense, pues. Ay, no, ya me han hecho amargar y a vuelta. Indignada me siento por este caso. Ya, pues, no queremos ver a más niñas ni mujeres muriendo. Las niñas tienen que jugar, las niñas tienen que ser niñas. Ya, pues, señores autoridades, queremos ver a las niñas jugando, no siendo madres, por favor, pues. Además, ya saben, tienen que informarse, capacítense y ayuden también, pues, a las mujeres a tomar estas decisiones, porque es su derecho. Ay, no, ya me he indignado, ya me voy. Nos vemos en el próximo programa. Chao, nos vemos. Ay, Verita, Lolo, de verdad, lo que nos ha contado la Shishi es brutal, es realmente duro. Imagínate que sea tu hermana, que sea tu sobrina, o que sea tu hija. O sea, me pongo a pensar y me parece muy fuerte como mamá esto. ¿Dejarías que sea madre producto de una violación sexual? No, pues, ni loca. Pero realmente la situación de embarazo en adolescentes o en niñas menores de 14 años aquí en nuestro país es realmente alarmante. Ya lo dijo Shelly hace un momento, ¿no? En lo que va del año, en el 2025, 76 niñas menores de 14 años fueron madres aquí en Ucayali. Y es lo que nos convierte, esta cifra alarmante nos convierte en el primer lugar a nivel nacional. Es realmente fuerte, ¿no? Es una vergüenza, pero también es una pena, es una tristeza. Muy penosa esta realidad que, bueno, nos está trayendo la Shishi con esta historia y que pone en evidencia de que las que más sufren con la negación de un aborto terapéutico son las adolescentes y especialmente las niñas, porque hay muchos casos, ¿no? Y de pobreza extrema. Así es, Lolo, Verita, y justamente por eso el día de hoy tenemos como invitada especial a una psicóloga. Ella es Karina Llanos, es psicóloga de Ucayali, que ella nos va a compartir de primera fuente, porque ella trabaja directamente con mujeres que han pasado por este tipo de situaciones de violencia y va a acompañarnos el día de hoy para darnos mayor información. Karina Llanos, bienvenida, adelante. Karina, ¿cómo estás? Un aplauso, vamos allí. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida, Karina. Bien, yo encantada de poder participar en ese espacio y a ustedes, ¿no? Por poder compartirlo. Karina, vamos a hablar de un tema súper importante, ¿no? Que muy poco se habla, ¿no? Pero hoy día lo vamos a hablar contigo aquí en el programa. Karina, ¿cuáles son las consecuencias o cuáles serían las consecuencias de una inadecuada implementación al aborto terapéutico? Bueno, las consecuencias son lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hay consecuencias a nivel de la salud, de la mortalidad, incrementos de abortos clandestinos para aquellas mujeres que han decidido terminar con este embarazo no deseado, riesgos para su salud reproductiva, vemos daños a nivel emocional. Esto genera estrés postraumático también si es que es producto de una violación, cuadros de ansiedad, depresión, y no solamente que se dan en el momento, sino a largo plazo, porque también la persona que no puede acceder a un aborto terapéutico va a llevar un embarazo que no desea y va a sobrellevar la existencia de un ser que no ha querido traer a este mundo, ¿no? Precisamente lo que tú mencionas es la salud mental, porque eso es importante para que sea validado o se valide para poder acceder al aborto terapéutico. ¿Cómo sientes tú que eso todavía falta que se precise, falta que se maneje mejor? Evidentemente es válido porque hay un impacto, como nos mencionas, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo porque hablar de salud mental es hablar de salud integral, no solamente el bienestar del cuerpo, sino de las emociones. Y más aún cuando se tienen que tomar decisiones tan importantes, ¿no? Como es un aborto.
Para una mujer poder decidir sobre un aborto terapéutico debería ser accesible en los servicios, sobre todo porque estamos viendo que hay una ley que permite que mujeres que se sientan afectadas en su vida y en su salud, no solo física, sino también emocional, tienen este derecho. Pero al negársele este derecho se está revictimizando a la persona, ¿no? Y se le está exponiendo también a otros tipos de daños, no solamente daños personales, sino también daños sociales, porque se sigue perpetuando la violencia, se incrementa la situación de pobreza, porque por lo general las mujeres que pasan por estas situaciones y no acceden a los servicios son aquellas que no cuentan con muchos recursos, ¿no? Y lamentablemente también, ¿no? A nivel social, ¿no? Vemos que existe esta negativa de entender de que la mujer debería tener el derecho a decidir sobre su cuerpo, que son decisiones muy personales, muy delicadas, y el Estado no debería negarle este derecho. Karina, ¿y de qué manera afectaría a una niña, un adolescente, tener un hijo producto de una violación sexual? ¿De qué manera le afectaría en su salud mental? En realidad te afecta a todo nivel, ¿no? Porque si hablamos de una niña o adolescente que está en pleno proceso de desarrollo, vamos a encontrar pues a una niña primero teniendo que sobrellevar una situación que le genera como una falta de control sobre su cuerpo. Entender que un ser está creciendo dentro de su cuerpo producto de una situación de violencia va a generar en ella, ¿no? Conflictos emocionales. Además de que también afecta en su desarrollo biológico, eso ya lo han dicho varios médicos y psiquiatras. Vamos a encontrar también una adolescente que probablemente no va a concretar su proyecto de vida, va a haber una deserción escolar, va a tener que asumir un rol que no ha decidido ella. Se han visto casos, y lo he visto de cerca, niñas que pasan por estrés postraumático, cuadros de ansiedad y de estrés que se hacen permanentes a lo largo de su vida, sobre todo porque no existe un acompañamiento psicológico en todo este proceso, ni después del proceso. Karina, y si nosotras, por ejemplo, hablamos de una mujer, ¿cuáles serían las consecuencias emocionales negarle este derecho a una mujer adulta? Porque estamos hablando de las niñas y es todo es los daños emocionales, físicos también que pueda, pero negarle este derecho a una mujer adulta también. Ya. Partiendo de que el aborto terapéutico está aprobado, es una ley que nos indica, ¿no? Dentro del país que una mujer tiene este derecho a acceder, sobre todo si hay un riesgo para su vida y su salud. Ella definitivamente se va a sentir vulnerada, ¿no? Porque no se está tomando en cuenta la integridad de ella, no se está tomando en cuenta las consecuencias que puede haber para ella el poder continuar con un embarazo que significa un riesgo. Además de un riesgo para la vida, también para la salud emocional, porque son 9 meses que va a tener que sobrellevar una situación que no ha deseado, de tener que luego cuidar a un niño que no ha deseado, y aquí vemos también a los hijos no queridos. Perpetuar, digamos, un malestar, la depresión, por ejemplo. Puede haber hasta la negación de querer criarle a ese pequeño o esa pequeña. Claro, no vamos a garantizar que exista un vínculo entre esta madre y este hijo, porque no existe el apego que desarrolla una persona hacia un hijo que ha deseado, que ha nacido dentro del consentimiento, ¿no? Y vemos ahí muchos casos donde las mujeres que no han deseado ese niño, pues así se sientan obligadas a cuidarlos, no van a desarrollar con ellos un vínculo adecuado para que ese niño también se pueda sentir aceptado y pueda avanzar como debería ser, ¿no? En las condiciones de todas las personas. Definitivamente, Karina, lo que nos comentas es una triste realidad. Lamentablemente aún vivimos en un país bastante machista, bastante patriarcal, conservador, donde las desigualdades son extremadamente evidentes, ¿no? ¿Les parece, chicos, Karina, si nos vamos a un pequeño corte y volvemos con más para seguir hablando de este interesante tema? Aquí en A Viva Voz. Ya estamos de regreso y seguimos con nuestra invitada, la psicóloga Karina Llanos. Karina, te quiero hacer una pregunta, ya que estamos hablando de este tema tan importante, creo que la población debe estar informada también. A ver, ¿qué tendría que hacer o cuál sería el procedimiento si yo me encuentro en una situación así difícil, complicada, por un embarazo? ¿Qué tengo que hacer primero? Y si es que yo quiero seguir o que se me aplique el protocolo del aborto terapéutico.
Bien, lo primero, Verita, es poder acudir a un profesional de salud para que pueda hacer la valoración médica, ¿no? Y además de la valoración médica, también a un psicólogo, porque las decisiones deben ser tomadas cuando la persona tiene la claridad de lo que va a pasar, cuando tiene toda la información del procedimiento que se va a seguir y sobre todo en esta libertad de poder, ¿no? Tomar una decisión por su bienestar que no sea influenciada por medios externos o por otro tipo de valoraciones, ¿no? Entonces es muy importante poder informarse antes de cualquier decisión y mucho más si es una decisión delicada que tiene que ver con el cuerpo y la salud. Claro, es importante de que toda esa información lo tengan todas las partes, no todas las partes involucradas para una decisión final y certera sobre todo. Bueno, creo que esta información nosotros tiene que ser de acceso también a la opinión pública, porque tiene que ser manejado así este tema tan delicado que todavía tiene muchos prejuicios, ¿no? Así es, Lolo. Y esa información justamente es la que tiene que tener el personal de salud. Nuestros profesionales de la salud deben capacitarse sobre el aborto terapéutico y también nuestros operadores de justicia, porque es evidente que muchas veces pensamos que por ser médico, por ser abogado, por trabajar en tal institución, tienen información o de por sí ya conocen el tema. Evidencia que muchas personas que trabajan en estos espacios desconocen referente al aborto terapéutico, y si queremos realmente que nuestras mujeres, que nuestras adolescentes y nuestras niñas reciban una atención oportuna referente a su salud y sobre todo en el aborto terapéutico, es importante y fundamental que el personal de salud y los operadores de justicia reciban esta capacitación en todo lo que tiene que ver sobre el aborto terapéutico. Así es, y también la capacitación, como que aparte de que se llenan de información, ¿no? El personal de salud también, pero también para que las mujeres también tengan esa confianza, ¿no? Que están pasando esta situación difícil de poder contárselo a su médico, de poder pedir que se le aplique el protocolo, pero también los médicos, al manejar información, al estar capacitados, van a poder seguir este procedimiento como se debe, ¿no? Con toda la seguridad del caso. Karina, ¿algo más que quieras compartir con la población que está viendo a viva voz referente al tema? Lamentablemente yo atendí un caso de una niña a la quien le decían que era una madre desnaturalizada porque acababa de dar a luz y no quería darle lactar a su bebé, ¿no? Entonces, de por sí ya la estaban estigmatizando y había hasta una actitud de rechazo del personal de salud hacia ella. Cuando me acerqué y me enteré de la situación, ella había sido víctima de un abuso sexual por 6 pandilleros. Lamentablemente, cuando hicieron la denuncia en la comisaría no le orientaron sobre el kit de emergencia. Ella viene de una familia de padres separados, de condición muy humilde, y cuando el papá supo de la situación ya tenía ella 6 meses de embarazo y no fue posible, ¿no?, de que pueda practicarse el aborto terapéutico. Y es una decisión que no es fácil, si es una decisión que va a afectar también, ¿no?, su inestabilidad. Son personas que van a tener lo que decía hace rato Lolo, ¿no?, cuadros depresivos, cuadros de estrés postraumático, algo que va a revivir cuando pase el tiempo y en el que el sector aún no ha logrado trabajar. Lo que falta parece que es un poco de empatía también en conocer los casos que se presentan, porque a veces estábamos hablando de la información, es informarnos pues desde cómo viene esa paciente, ¿no?, o la persona a ser atendida por este tema. Así es, Lolo, creo que por nuestra parte nos toca seguir luchando por justicia, donde la justicia no sea un privilegio solo para las personas que tienen, porque eso también es otro tema. Así que nada, continuar luchando desde los diferentes espacios en los que estamos. Por eso estamos tocando ese tema, porque tiene que entrar dentro de la justicia, pues, ¿no?, de que sea justo ese procedimiento. Sí, bien, Karina, ese acceso. Queremos agradecerte por acompañarnos, sobre todo para hablar de este tema tan importante. ¿Y algo más que quieres decir para tu despedida? Agradecerles a ustedes por este espacio y que se sigan aperturando más temas necesarios para el cuidado de la salud integral y sobre todo de la salud mental. Gracias. Muchas gracias, Karina. Perfecto, Karina, nos ha ampliado mucho este panorama sobre este tema muy importante. Nos vamos a una pausa, ¿sí? Y regresamos en breve. El aborto terapéutico es una solución efectiva cuando se trata de salvar la vida de las mujeres. Así es, exigimos al Estado peruano a que se cumpla la ley.
dejando a un lado las exigencias religiosas que nada tienen que ver con la salud de las mujeres. Estamos viviendo tiempos de retrocesos y como mujeres empoderadas, informadas, exigentes de nuestros derechos, debemos de evitarlo. El aborto terapéutico no es un privilegio, es un derecho que salva vidas y por lo tanto tiene que implementarse. Exigimos que esto se pueda cumplir y que nuestras niñas, nuestras adolescentes y nuestras mujeres podamos vivir libres de situaciones de violencia. Y bien, con esa conclusión acabamos el programa del día de hoy. Bueno, ha sido un espacio de diálogo y de reflexión, pero también es no callarnos, es hablar de esos temas importantes, esos temas que tienen que trascender en nuestra sociedad, que todos lo tenemos que comprender y apoyar, porque la lucha es de todos. Así es, gracias por acompañarnos en este programa. Vamos a volver el próximo programa con más historias, más voces, más temas interesantes, ¿no? Como ya estamos acostumbrando al público de A Viva Voz. Así es, sigamos alzando nuestra voz para que las niñas sean niñas y las mujeres puedan decidir en libertad. ¡A Viva Voz! Hasta la próxima. Chao.